Bienvenidos a Salud en Redes. Hoy tenemos un programa dedicado a las enfermedades infecciosas. Vamos a hablar de estos agentes que se contagian y que se transmiten de persona a persona o en el agua o por la picadura de algún insecto. Creo que parásitos también contagian algún tipo de enfermedades. Les vamos a preguntar, como siempre, a los referentes de la salud en Argentina, que se reúnen cada martes en Salud en Redes. Hoy tenemos un programa en el que hay que tener una doble mirada. Por un lado, nos vamos a cuidar como persona, pero por otro lado, me parece que lo que nos interpelan, lo que nos hablan las enfermedades infecciosas, es que nos tenemos que cuidar entre todos, ¿sí? Somos una comunidad. Entonces nos cuidamos a nuestros hijos y cuidamos a las personas que tenemos al lado. Creo que eso es fundamental para poder entender el programa de hoy. En el primer bloque vamos a estar con Martín Hochman, médico infectólogo, pero de un lujo que esté acá. Y en el segundo bloque vamos a hablar con la pediatra Natalia Chillo. Ella es responsable de las medidas de prevención del municipio de Tigre, también, y una excelente pediatra. Nos va a mandar un video la doctora pediatra, especialista en vacunas y salud pública, Alejandra Gaiano. Programa imperdible. Bienvenidos a Salud en Redes. Primer bloque de Salud en Redes dedicado a las enfermedades infecciosas. Estamos, pero lujo, impresionante. Muchas gracias por venir. El doctor Martín Hochman, médico infectólogo más que referente de nuestro país. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar acá. Todo muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de estas enfermedades. Yo decía que se pueden transmitir de persona a persona, por el agua, algunos insectos, parásitos, ¿está bien? Todo ¿así? eso. Todo eso es cierto. Claro, las enfermedades infecciosas son causadas por agentes vivos, bacterias, virus, parásitos, hongos, que se transmiten de muchas maneras, pero de alguna manera tienen que ingresar al organismo, ¿no? Sí. Puede ser por contacto entre nosotros, puede ser por el suelo, puede ser por alimentos, puede ser por animales, digamos, podemos hablar años de eso, ¿no? Pero es una de las causas de enfermedades más importantes que hay, ¿no? Las infecciones. Las infecciones. Y me imagino que si tienen que entrar al organismo, podemos prevenir para que no entren. Bueno, sí. ¿O no? Hay, por supuesto, lo que vos decías del cuidado, ¿no? Hay muchas maneras digamos, las enfermedades infecciosas tienen que ver con muchas cosas, con aspectos culturales, con aspectos sociales, con aspectos económicos. Por supuesto que las enfermedades infecciosas son más frecuentes y más severas en poblaciones más vulnerables, ¿no? Gente que vive hacinada tiene mucho más riesgo de contraer una infección que la gente que no. Gente que tiene posibilidades de higiene tiene menos posibilidades. Entonces, el cuidado y la prevención en salud es todo un capítulo en el que habría que trabajar muchísimo más, ¿no? Sí. Siempre, no quiero decir siempre, pero la medicina muchas veces está enfocada en la cura más que en la prevención. Como que se corre de atrás, claro, como que va perdiendo. Y hay tantas medidas que tienen que ver con el bienestar, ¿no? de la población en general, que tiene que ver con la prevención de enfermedades, que estaría bueno trabajar en eso también un poco más. Tenemos también el tema de las vacunas, ¿no? Que eso es impresionante. Estamos en un momento que yo creo exacerbado a partir del COVID, de discusión con el tema de las vacunas, ¿no? Como es que se está repensando o recuestionando un montón de cosas que, bueno, yo lo tuve que enfrentar y lo tengo que enfrentar, ese tema. Y yo pienso, ¿por qué la gente cuestiona datos que están probados científicamente? Porque
Nosotros vivimos, el otro día estaba pensando eso, nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos que confiar en ciertas cosas para que la sociedad funcione. Totalmente. Te Darlas subís a un como avión válidas. y vos confiás que no se va a caer y que alguien controló que eso funcione. Sí. ¿Por qué no confiamos en las vacunas? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo sarampión, que no había hace mucho tiempo. En el segundo bloque vamos a hablar de coqueluche. Coqueluche, hay un montón de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, que la verdad que nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país que tiene una cultura de vacunas muy fuerte, un trabajo de vacunas histórico. Ahora está un poquito diezmado todo eso, pero históricamente el sistema de vacunación de Argentina fue muy bueno, el calendario de vacunación El calendario es muy bueno. pero de la región es como muy pretencioso, ¿no? Es muy amplio. Entonces creo que es un tema, ¿no? Sí, yo soy psicóloga y muchas veces me pregunto cuál es la conducta por la cual una persona no vacuna a sus hijos, no defiende, no protege a sus hijos. Y si yo hablo uno a uno en el consultorio con los padres de mis pacientes, digo, ¿a cuántos peligros que está expuesto vos te pones en el medio y lo protegés? Bárbaro. Y así como le enseñaste a lavarse las manos, como el hábito de salir del baño y te lavas las manos, y eso previene un montón de enfermedades. ¿Por qué no la vacuna? ¿Sí? No, es realmente como paradigmático. Es interesante lo que vos dijiste de higiene de manos también, porque es cultural, ¿no? Podemos hablar mucho de esto, pero en la infectología hay como pilares, ¿no? Uno es la prevención, el control de las infecciones y después el tratamiento antibiótico, que es otro capítulo del que podemos hablar un montón. El control de infecciones, la prevención de adquisición de enfermedades, tanto en el mundo común, para decirlo de alguna manera, como dentro de las instituciones de salud, es un capítulo muy importante, ¿no? De prevención. Y la regla número 1 es el lavado de manos, la higiene de manos. Y nos cuesta tanto higienizarnos las manos al personal de salud y a la gente en general. Si supiéramos el impacto que eso tiene en la posibilidad de adquirir una enfermedad infecciosa, creo que podríamos trabajar mucho más. Pero ¿qué es lo que falta? Falta esto. Faltan los medios, falta la educación, falta la gestión en prevención para que aprendamos. Después hay un montón de cosas más, ¿no? Sociales, culturales, etcétera. Sí, pero es una decisión de creo que salud pública. Exactamente, una decisión de salud pública. Estoy de acuerdo. Y recién, no para meternos en el gran tema de los antibióticos, pero recién mencionabas algo y me parece que hay como venimos escuchando que el mal uso de los antibióticos genera bacterias resistentes a los mismos antibióticos y como que hay una proyección de que nos vamos a quedar sin antibióticos. Sí, que no está muy lejos. Es un tema muy importante, silencioso. No se ve mucho, no se habla mucho, pero estamos viendo infecciones por gérmenes multiresistentes ya no imposibles de tratar, pero muy difíciles de tratar. Y esto tiene que ver con la resistencia, o sea, las bacterias se hacen resistentes por el uso de antibióticos. El mismo uso de antibióticos, las bacterias tienen mecanismos para identificar los mecanismos de acción de los antibióticos y hacerse resistentes por diversos mecanismos. Entonces, los antibióticos tienen utilidad, por supuesto, sirven, por supuesto, pero hay que usarlos cuando hay que usarlos. Y estamos muy acostumbrados en la comunidad a tomar un antibiótico porque me duele la garganta, me quedó de la otra vez y la otra vez un médico me lo dio, entonces lo tomo, mi amigo, mi amiga me lo dio y eso es un grave error, ¿no? Hay que ser consciente que el mal uso de antibióticos nos trae problemas serios. Entonces hay que intentar usar un antibiótico cuando es indicado por alguien competente. No, los antibióticos no sirven para todas las enfermedades con fiebre. Hay un montón de causas de fiebre. Virus pueden ser también. No quiero ser muy técnico, pero los antibióticos sirven para bacterias, no para virus. Y muchas de las enfermedades infecciosas que tenemos, los chicos, por ejemplo, muchas de las enfermedades febriles, etcétera, son virales y los virus generalmente se autolimitan. No hace falta antibióticos. Entonces, es una línea muy delgada. Yo entiendo, la desesperación. Uno
tiene hijos y puede asustarse, pero siempre hay que tratar de manejar esto con cuidado y responsabilidad, porque también no es un tema individual, como aprendimos en la pandemia. Esto que vos decías muy bien al principio, las enfermedades infecciosas, la salud pública, nunca es un tema individual. Todo lo que nosotros hagamos nos favorece a nosotros y a la gente que está alrededor nuestra. Entonces, hacer las cosas con responsabilidad, el uso de antimicrobianos, de antibióticos con responsabilidad, tiene un impacto muy importante en algo que, lo repito, estamos en una situación muy complicada con respecto a las infecciones por gérmenes multiresistentes, y muy complicada quiere decir, nos estamos quedando sin opciones y no estamos muy lejos de ahí, ¿eh? Tenemos que hacer malabarismos ya en los hospitales a veces para poder tratar una bacteria multiresistente. Tremendo, tremendo. Entonces hablabas del lavado de manos, vacunas. ¿Hay algún otro pilar importante que tengamos que tener en cuenta para evitar esta transmisión de estos gérmenes? Yo repito, esto es un tema social, económico, cultural. El tema del bienestar, la calidad de vida, la posibilidad de higiene, la posibilidad de vivienda digna, de alimentación digna, etcétera, tiene muchísimo que ver con la prevención de todo. Sí, por me imagino supuesto, que pero el acceso a cloacas y agua potable debe ser fundamental. Los gérmenes ven la oportunidad, se desarrollan en ciertos medios mucho más fáciles que el otro. Entonces, estamos medio hablando de algo muy macro, y en el micro, la higiene, en lo posible, la higiene de manos, que es fácil, que es bastante fácil. Las casas. Tiene que ver, claro. Y las vacunas, hacer caso digamos, nosotros hacemos ciencia. La ciencia tiene una serie de reglas para ser aprobadas las cosas. Entonces, como confiamos en subirnos a un colectivo y que van a andar los frenos, como confiamos en, etcétera, tenemos que confiar en que en ciertas cosas está demostrado que sirven, y proteger sobre todo a nuestros hijos, a los chicos cuando nacen, que tienen el calendario de vacunación obligatorio, cumplirlo. Y creo que ahí, si todo eso funcionara bien, sería interesante. ¿Y cómo estamos en Argentina respecto de la región? Siempre pregunto lo mismo, porque estamos muy acostumbrados a entender que Argentina tenía salud de excelencia y que tenemos profesionales de la salud, pero que son sumamente respetados, y me parece que esa calidad no se está viendo actualmente, y no sé si es mi percepción o si esto lo corroboran en las distintas áreas. Bueno, junto con todo, para no separar la parte de salud de todo, creo que hay un deterioro en la calidad de vida, en las condiciones de vida de toda la población en el último tiempo, y la salud pública fue siendo reducida, fue siendo acotada. Tenemos, por ejemplo, yo siempre lo digo, ya lástima que no con tanta sorpresa, pero estamos viendo internaciones por infecciones que no veíamos hace 15 años, 20 años. Tremendo. Estamos viendo cosas que pensábamos que habían quedado atrás, las estamos volviendo a ver. Hay muchísima tuberculosis, VIH, está creciendo el diagnóstico, está creciendo la internación y está creciendo la mortalidad, y eso lo vemos a diario en el hospital. Terrible. Las enfermedades de transmisión sexual están sífilis, muy aumentadas. Iba a decir descontroladas, es una palabra fuerte, pero la verdad que estamos en una situación muy compleja. Creo que tenemos que fortalecer los sistemas de salud pública, trabajar en prevención y en educación, y que cuanto menos se invierta en eso, más gasto incluso económico vamos a tener en el futuro, ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias. Nos quedamos preocupados y ocupados también. Por supuesto. ¿Sí? Es responsabilidad de todos, y los médicos nos están diciendo, están aumentando la circulación de determinados gérmenes que tenemos que tener cuidado. Así es. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo bloque. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas.
infonedutec@gmail.com. Seguimos hablando de enfermedades infecciosas en Salud en Redes y ahora con la doctora Natalia Chillo. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias por invitarme. Por favor, voy a destacar algo, te voy a contar algo. Me metí en tu Instagram y hay algo que me parece hermosísimo, que es la forma en la que te presentás, que decís, acompaño familias, que son muy lindo de una pediatra, porque es verdad que los pacientes son toda la familia. Y por otro lado, que la frase de León Gieco, que el dolor no me sea indiferente. Ay, sí, esa es como la frase que no quiero nunca perder de vista, es mi norte, ¿no? Me pareció tan humano, era emocionante y decía, qué maravilla empezar y proponer desde el vamos ese lema, ¿no? Sí, que el dolor, y no lo dice León Gieco, pero es que el dolor del otro no me sea indiferente. Exactamente, sí, tal cual. Y tal cual como vos decís, los pediatras somos un poco médicos de la familia, ¿no? Así que yo siempre me presento así. Y trabajamos como, me parece, en conjunto, las familias y los pediatras. Sí, y aparte tenés otra gran actividad, que no solo cuidás a determinadas familias, sino a muchas familias, en tu rol de coordinadora de medicina preventiva en el municipio de Tigre. Bueno, me imagino que las enfermedades infecciosas son el gran punto en el que tenemos que apoyarnos y hacer campañas preventivas, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo me dedico mucho a lo que es la prevención, específicamente en el área de las vacunas. Y bueno, siempre contenta de la oportunidad de venir a poder hablar sobre esto tan importante que es la prevención a través de las vacunas. Y hoy particularmente estamos bastante preocupados los médicos por la situación del coqueluche. Sí. Entonces esto un poco es lo que traigo yo, ¿no? Para contarles de qué se trata el coqueluche, que tiene este nombre, pero en realidad se lo conoce de muchas maneras a esta enfermedad, como tos convulsa, tal cual, tos convulsa o tos ferina. Pero bueno, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que es súper conocida, hace un montón de años que está la enfermedad, pero sí lo que estamos viendo con preocupación en los últimos años, específicamente el 25 y este año sigue esa tendencia, es el aumento de casos, ¿sí? Y bueno, la realidad es que la buena noticia es que esta es una enfermedad que se previene por vacunas y como estaban hablando, tenemos un calendario súper completo que incluye la vacunación contra el coqueluche. ¿Está incluida en la triple viral o no? Está incluida en varias vacunas desde la infancia. Está en la pentavalente o sextuple, la pentavalente o hexavalente, que se da a los 2, 4 y 6 meses. Sí. Después se vuelve a dar un refuerzo después del año, entre los 15 y 18 meses. Se vuelve a vacunar a los 5 años y luego a los 11. ¿Y por qué se hace esto? Porque en realidad tanto la enfermedad como la vacuna no deja inmunidad de por vida. Entonces tenemos que estar como pendientes de ir recordando estas instancias de refuerzo de la vacunación. Pensaba, te escuchaba y decía, 5 años, 11, coinciden con fin del jardín de infantes, ingreso a la primaria, fin de la primaria, ingreso al secundario, con lo cual es muy fácil, me imagino yo, recordarlo y controlarlo desde las instituciones educativas. Venís a inscribir a tu hijo, tráeme el calendario de vacunación. 100%. Nosotros antes a la vacuna que ahora le decimos de los 5 años, le decíamos del ingreso escolar. Y era muy común este mensaje, antes de entrar a primer grado hay que estar vacunado. Ahora la vacuna la damos a los 5, entonces decimos que es a los 5 porque hay muchos chicos que están en jardín. La mayoría de los chicos cuando cumplen 5 están en jardín y es el momento. Cuanto antes se vacune, antes estamos protegidos. Y es un poco volviendo al coqueluche, lo que está pasando, estamos viendo que, ¿por qué vuelven a aparecer estas enfermedades? Como contaba el doctor, que estaban como un poco desaparecidas en cierto sentido. Y bueno, porque encuentra mucha población vulnerable, mucha población susceptible. ¿Por qué? Porque están habiendo bajas tasas de vacunación. Es decir, muchas personas que deberían estar vacunadas no se vacunan a tiempo, no se vacunan oportunamente. Entonces, esto hace que
haya más posibilidades de contagiarnos estas enfermedades, particularmente esta que puede ser muy grave en la primera infancia, sobre todo en los menores de 2 años, ¿sí? Entonces, por eso también hay una estrategia de vacunación en las embarazadas que es recontra importante y ahí sí que no tenemos excusas porque una embarazada va a los controles cada 15 días, ¿no? Con su obstetra y a partir de la segunda mitad del embarazo, o sea, de la semana 20, hay una vacuna que es la triple bacteriana celular que justamente la damos para que esa madre proteja a ese niñito que están haciendo contra la coqueluche específicamente. Y bueno, siempre importante entonces como mensaje reforzar y controlar y ser oportuno con, como vos decías, con la vacunación de nuestros hijos y no solo de los niños. Es importante saber que el coqueluche lo podemos contagiar, transmitir y tener todos, ¿no? Es muy frecuente que se lo contagien los niños en edad escolar, los adolescentes también, pero bueno, la población que tiene más riesgo de complicaciones y de estar gravemente enferma es específicamente los niños. Entonces, vacunarnos todos es una estrategia de protección sobre todo a la primera infancia, ¿sí? Mira, justamente de algo muy similar a lo que estás mencionando, nos habla una colega tuya, médica, pediatra, especialista en vacunas y salud pública, la doctora Alejandra Gayano nos mandó un mensaje. Las vacunas son las estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad junto con el agua potable. Nosotros en Argentina tenemos un calendario que tiene coberturas para enfermedades inmunoprevenibles para todas las etapas de la vida. Empieza en el momento del nacimiento y termina con vacunas específicas para mayores de 65 años. Todas las vacunas de nuestro calendario son absolutamente seguras y efectivas. El año pasado salió un artículo en el Lancet, que es la revista científica más prestigiosa, que mostraba cuántas vidas se habían salvado vacuna por vacuna dentro de los calendarios del mundo. Y los últimos años se han ahorrado 154 millones de vidas. Nosotros en Argentina tenemos cobertura en el primer año de vida para muchas enfermedades gravísimas, por eso es importante que completen los calendarios a tiempo. Por ejemplo, para enfermedades como coqueluche, difterias, tétanos, meningitis. Después, el segundo año de vida, tenemos más vacunas, hepatitis A, triple viral, que tiene sarampión, rubiola y paperas, varicela. Es muy, muy, muy importante que todos nos vacunemos. ¿Por qué? Porque la vacuna es un gesto solidario, es un gesto de amor, porque nos protegemos a nosotros mismos, pero también protegemos a la comunidad en la que vivimos y sobre todo a las personas más vulnerables que por alguna razón no se pueden vacunar o no responden a las vacunas. Por eso es muy, muy, muy importante que confiemos en las vacunas de nuestro calendario. Hay otro grupo muy importante que tiene que ser vacunado, que son las embarazadas. Las vacunas en el embarazo son seguras, son obligatorias y protegen a la mujer embarazada y sobre todo a los niños menores de 6 meses de vida. Bueno, qué importante. Recién mencionabas, y lo mencionaba Alejandra también, las mujeres embarazadas tienen controles y están bastante acostumbradas a acercarse a los centros asistenciales. ¿Hay alguna forma, se me ocurre, de como revertir y llevar las vacunas a donde estén los chicos, a donde estén las personas mayores? Creo, no sé, por ejemplo, cuando fue el COVID, en todos los clubes, en los centros, había vacunación masiva. Sí. ¿No podemos ir a las escuelas y vacunarse? Bueno, en realidad eso se hace, son estrategias que se hacen. Yo que trabajo en salud pública y específicamente trabajo en un municipio, pero te puedo decir porque trabajo con todos los municipios de la región, que hay una gran oferta de vacunatorios y es muy importante esto que vos decís. Nosotros, por ejemplo, específicamente en el municipio de Tigre tenemos un vacunatorio móvil que lo que hacemos es estacionar en las puertas de las escuelas, básicamente eso, y como vos decís, ofrecer la vacuna ahí para
para que no haya barreras, porque es verdad que las familias, los padres trabajan, entonces uno lo que tiene que hacer con la vacunación es hacerla accesible, que no haya, que se pueda vacunar los fines de semana, que no haya un impedimento para alguien que se quiera vacunar y no pueda, por horarios o porque se le pide una orden médica o un procedimiento administrativo. Es importante que las familias sepan que las vacunas de calendario son gratuitas, no requieren orden médica, son para todos, entonces no es necesario ir primero al pediatra para ver si me autoriza a dar las vacunas o no. En cualquier vacunatorio uno puede ir y decir, bueno, me tengo que dar la vacuna del embarazo. Y ya con eso es suficiente como para recibir la vacuna, ¿no? Y otra forma de acceso muy importante es la información. A mí me parece que esto que hacemos, permitirle a la gente conocer sobre por qué estamos tan preocupados por enfermedades como, por ejemplo, coqueluche, y concientizar a la gente por qué motivo indicamos las vacunas, por qué son tan importantes y por qué son una estrategia tan efectiva. Bueno, me parece que es el camino que tenemos que seguir. Totalmente. Yo recién me preguntaba con Martín, ¿cómo es posible que una persona que cuida a sus hijos, que protege a sus hijos y que les brinda hábitos de salud a sus hijos, tenga dudas con las vacunas y duden en vacunar o no? Es muy particular lo que está ocurriendo. Sí. Y entiendo que es a nivel mundial, pero bueno, no estamos exentos acá en Argentina. 100%, pero la verdad es que lo que yo considero, más que hablar, un poco hay que hablar como de la duda que tiene la gente, ¿no? Como vos dijiste, en realidad quizás no es tanta la negativa o decir no quiero vacunar, sino hay mucha gente que viene con duda, con miedo, con desconocimiento quizás, entonces quizás no entienden cuál es la importancia de la vacunación o miedo respecto de la seguridad de las vacunas. Entonces yo siempre remarco la importancia que tiene para los profesionales de la salud que nos tomemos el tiempo de preguntar, de escuchar también a ese paciente, ¿no? ¿Por qué motivo te da dudas? ¿Cuál es el miedo que tenés? Y muchas veces cuando lo escuchamos y explicamos, y desde qué lugar lo explicamos, ¿no? Con información basada en evidencia científica, no son opiniones, son evidencia científica. Y bueno, desde ese lugar dejamos tranquilo al paciente, explicamos por qué y en general la gente accede a vacunarse. Nos vamos a quedar con eso entonces. Ética, responsabilidad, información basada en la evidencia científica. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Besos.